Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo crear objetos tridimensionales a partir de formas vectoriales, texto editable e inclusive a partir de nuestros propios logotipos. Todo esto rápido y sencillo con Illustrator. Muy bien, para comenzar vamos a crear un nuevo documento de las medidas que nosotros querramos. No es importante en este caso, eso va a depender de las necesidades que tengamos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra primera forma vectorial. Para eso vamos a ir a la herramienta rectángulo y en el espacio de trabajo vamos a hacer clic y arrastrar con el Shift presionado para mantener la proporción. Soltamos y de esta manera habremos creado un cuadrado. Al cuadrado vamos a quitarle el trazo que tiene en el contorno de color negro, para eso vamos a hacer clic aquí y vamos a colocar aquí en ninguno. Lo siguiente será ponerle un color de relleno, vamos a seleccionar el que a nosotros más nos agrade y vamos a darle OK. Luego vamos a abrir la ventana de 3D y materiales, que la vamos a encontrar en el menú ventana 3D y materiales. En ella vamos a encontrar estas cuatro funciones que nos ofrece Illustrator para darle esta apariencia tridimensional a nuestros vectores. La primera opción de estas cuatro que nos presenta la herramienta de 3D y materiales es la de plano. Con esta herramienta, si hacemos clic en ella, nos va a permitir darle una perspectiva 3D a un objeto plano sin ningún tipo de profundidad. Y lo único que nos va a permitir modificar en nuestra forma es la rotación. Así nos vamos a la herramienta selección y vemos que aparece una cruz sobre el objeto. Si vamos hacia esa cruz, si hacemos clic con el botón medio del mouse y lo mantenemos, nos va a permitir darle la rotación libre a nuestro objeto. Soltamos para dejarlo orientado hacia donde nosotros estemos buscando, o bien podríamos modificar esta rotación desde aquí abajo con los ajustes preestablecidos. Si hacemos clic en la flechita, se va a desplegar todo el listado de los ajustes preestablecidos de la rotación de nuestro plano en 3 dimensiones. Por defecto siempre va a aparecer en esta opción de aquí. También podríamos cambiar la rotación desde cada uno de sus ejes, como el X, Y o Z. Volvemos al ajuste que está predefinido, que es este de aquí, volvemos hacia arriba y la siguiente opción es la de extrusión. Hacemos clic en ella y aunque a simple vista no vemos ningún cambio, lo que sí tenemos es nuevas opciones para trabajar con nuestro objeto. Principalmente la opción de darle profundidad. Al aumentar la profundidad vemos cómo nuestro objeto adquiere esta vista tridimensional. La siguiente opción, que se llama torcer, nos va a permitir girar la parte trasera de nuestro objeto hasta 360 grados. La siguiente opción es la de estrechar, que nos va a permitir disminuir el tamaño de la parte de atrás hasta el 1%. Luego tenemos el remate, que nos va a permitir controlar el relleno de nuestro objeto 3D, que puede ser sólido, como vemos ahora en la imagen, o vacío, hueco. Otra opción disponible es la de agregar un biselado. Si hacemos clic en esta opción, vemos cómo se agrega el efecto inmediatamente. En el bisel lo que vamos a hacer es cambiar la forma a, por ejemplo, de un bisel clásico a uno redondeado. También podemos controlar la anchura y la altura del bisel, así como también repetirlo varias veces dentro de la cara superior de nuestro objeto 3D. Si repetimos el bisel, nos va a permitir también controlar el espaciado que hay entre bisel y bisel. Quitamos el biselado, lo único que luego nos va a permitir controlar es la rotación de nuestro objeto 3D. Por el momento yo lo voy a cambiar y le voy a poner un isométrico hacia arriba. Voy a cambiar el eje Y por el mismo número pero en negativo y el eje Z lo mismo. Vamos a subir. Voy a cambiar la profundidad a algo un poco inferior para que aparente ser un cubo. Y ahora voy a ir aquí arriba, donde ahora nos muestra que dice renderizar con trazado de rayos. Este sería el famoso Ray Tracing tan popular entre los gamers. Pero no vamos a hacer clic aquí, sino que vamos a hacer clic en la flechita hacia abajo. Vamos a activarlo desde aquí, y para que no consuma tantos recursos, porque esta es una opción que es bastante pesada para nuestro PC, vamos a ir a recordar y aplicar a todos y vamos a renderizar. De esta manera vemos cómo cambió un poco la iluminación de nuestro objeto, y vamos a continuar ahora con las siguientes opciones que nos presenta esta herramienta. Y vamos aquí arriba, tenemos tres pestañas que son objeto, materiales e iluminación. Objetos es en la que nos encontramos en este momento. Materiales, que sirve para cambiar el material o la textura de nuestro objeto en 3D. Si hacemos scroll aquí hacia abajo, podemos encontrar los diferentes materiales que tenemos disponibles para cambiar nuestro objeto. Yo, por ejemplo, voy a hacer clic en el primero de aquí. Vamos a esperar que trabaje un poquito el programa. Y ahí estaría. Cambia la textura de nuestro objeto 3D para darle la apariencia del material que hemos seleccionado. Yo por el momento lo voy a dejar como viene por defecto. Otra opción que tendríamos es agregar un gráfico. Tampoco me interesa hacerlo, pero solo para que lo vean cómo funciona. Expandimos acá para agrandarlo y ven cómo agregamos ese gráfico a nuestro objeto tridimensional. Lo podemos cambiar de lado
para ubicarlo donde nosotros quisiéramos. Vamos a volver atrás para quitar el gráfico. Y vamos a continuar con iluminación. La opción de iluminación tiene 4 ajustes preestablecidos. El estándar, que es el que está en este momento. La de difusión, que si hacemos clic en ella podemos ver cómo difumina la iluminación, quitando la intensidad. Una iluminación superior, que enfoca una iluminación muy intensa desde el lado superior de la imagen. Y por último, una iluminación desde la derecha, que en este caso apenas la vemos porque la derecha vendría a ser la parte posterior derecha de nuestro objeto 3D. Si hacemos scroll hacia abajo, podemos encontrar otras opciones de iluminación que nos van a permitir personalizar orientación, intensidad, sombras. Voy a activar en primer lugar las sombras para ver con más claridad los cambios que vamos a realizar. Activada la sombra, les voy a mostrar cómo funciona cada una de las opciones. Podemos cambiar el color de la iluminación, podemos cambiar la intensidad de nuestra luz principal, con más o menos luz. Vemos atrás, la rotación, altura. Ven cómo la sombra se va extendiendo o disminuyendo de acuerdo a la altura que le pongamos a nuestra iluminación. Suavizado, eso va a hacer que la sombra esté más difusa. Y por supuesto la intensidad de la luz ambiente, que si la disminuimos vemos cómo se ven un poco mejor cada uno de los lados, aunque estos lados estén por el lado de atrás de la iluminación principal. Explicado todo esto, solo voy a dar un poquito de forma a la iluminación de nuestro cubo para que nos quede una iluminación bonita. Para eso mismo vamos a cambiar intensidad al 75%, rotación 0, altura podría ser en 45, el suavizado del 75 y una intensidad del 100 estaría bien. Hacemos clic sobre nuestro objeto, se van a aplicar los cambios y ahí tendríamos nuestra iluminación. Vamos a aumentar un poquito la altura para que no nos quede este corte que es producido por el límite de la sombra. Si yo la bajo se va a acercar más al objeto y si la subo se va a alejar un poquito más. Entonces vamos a cambiar eso subiendo un poquito la altura para no tener ese inconveniente. Lo vamos a poner en 50 por ejemplo, a ver qué pasa. Todavía tenemos la marca, vamos a poner en 60, creo que ahí estaría bien. Ahí está, muy bien, vamos a mover el cubo hacia un costado y vamos a continuar con una nueva forma para continuar con la explicación de cómo funciona esta herramienta de 3D materiales. Entonces vamos a crear una nueva forma, aquí haciendo clic y manteniendo en el rectángulo bajamos hacia la herramienta elipse. Una vez hecho esto, hacemos clic, arrastramos, podemos mantener el shift para crear un círculo y una vez que tengamos la proporción que nosotros estemos buscando, soltamos el clic. Vamos a objeto, subimos y ahora en vez de elegir extrusión vamos a elegir girar y vean lo que pasa. Se nos crea esta especie de rosca, pero si rotamos hacia abajo podemos ver que no tiene ningún hueco en el centro. Volvemos atrás la vista. ¿Cómo funciona esta herramienta? Lo que hace es tomar nuestra forma vectorial y la gira 360 grados para convertirse en este objeto tridimensional. Si pusiéramos un cuadrado haría una especie de gráfico de torta y en este caso, como elegimos un círculo, sería algo más bien parecido a una rosca. Para ver bien cómo es el efecto podemos girar ángulos. Si lo llevamos al 0% nos va a quedar el círculo con una perspectiva tridimensional según la vista que tengamos colocada. Volvemos a 360 y si vamos aumentando el girar ángulo vemos cómo se va completando poco a poco la rosca. Tenemos la opción de torcer, que funciona igual que en extrusión, estrechar, que tal cual funciona igual que en extrusión, y el desplazamiento. El desplazamiento funciona estirando el eje del objeto 3D hacia afuera. Si lo vamos aumentando vemos como en la rosca ahora sí disponemos de un espacio central hueco. Volvemos atrás, dejamos el desplazamiento tal cual está y lo siguiente que nos deja modificar es la dirección del desplazamiento. Podremos girarlo hacia un lado, hacia el otro. Aquí no va a haber diferencia porque justamente nuestra forma base es un círculo. Y podemos cambiar el remate tal cual en extrusión, que le daríamos un relleno sólido o un relleno hueco. Volvemos nuevamente arriba y ahora vamos a ver la siguiente función, que es inflar. Hacemos clic en ella, lo que vemos es media esfera. Si nosotros cambiamos un poco la vista de la rotación, podemos ver exactamente cómo tenemos media esfera a partir de nuestro círculo. Pero lo que en realidad estamos haciendo es inflar nuestro objeto tridimensional. Al ser un círculo no tenemos vértices y nos queda una especie de esfera o media esfera. Muy bien, vamos a cambiar la vista, vamos a bajar y vamos a cambiar la vista a la isométrica hacia arriba, tal cual hicimos con el cubo. Vamos a volver a subir y vamos a explicar cómo funciona el resto de las cosas. Tenemos profundidad, tal cual como en extrusión, torcer, estrechar, todo funciona igual, y lo que sí podemos cambiar es el volumen. El volumen lo podemos bajar para conseguir un objeto menos inflado o subir
para conseguir un objeto inflado completamente. Al igual que podemos cambiar el remate para controlar el relleno del objeto, podemos también inflar hacia ambos lados, que es lo que vamos a hacer para completar nuestra forma esférica. Luego ya los siguientes cambios son igual que todos los objetos tridimensionales que nos permite hacer Illustrator, cambiar la rotación y nada más. Vamos a darle un poco de forma, vamos a ponerle iluminación. Para eso primero vamos a modificar un poco el tamaño del círculo para hacer una esfera más grande. Vamos a ir a iluminación, vamos a bajar y darle los mismos parámetros que le dimos al cubo para ver qué pasa. Vamos a poner intensidad era el 75%, rotación 0, altura 60, suavizado 75 también y en intensidad 100%. Activamos las sombras y vemos el resultado. Bien, aquí tenemos la iluminación hacia el otro lado porque en la vista nosotros en el cubo lo que habíamos hecho era cambiar, como vamos a ver ahora, la perspectiva del eje Y y del eje Z de forma negativa. Si quisiéramos dejar nuestra esfera con la iluminación hacia el mismo lado, solo tenemos que cambiar este número por el mismo valor en negativo y este otro también por el mismo valor en negativo. De esta manera vamos a tener el sombreado y la iluminación tal cual se hizo con el cubo. Lo vamos a mover un poco hacia la derecha y vamos a continuar con una nueva forma. Esta vez vamos a ver cómo hacer lo mismo pero con un texto que luego podamos editar. Para ello vamos a ir a nuestra herramienta texto, vamos a hacer clic sobre el espacio de trabajo y vamos a escribir nuestro texto. Vamos a hacer clic en la herramienta selección y vamos a cambiar el tamaño del texto por un valor bastante más alto para que sea visible. Vamos a cambiar la fuente también por una que tenga mayor relleno y vamos a disminuir, si bajamos acá en el panel de propiedades, y vamos a definir el tracking de la tipografía por una inferior para tener las letras un poquito más cercanas unas de otras. Vamos a darle el mismo color al texto que le dimos a nuestros objetos. Para eso vamos a ir aquí al cuentagotas y vamos a hacer clic sobre alguno de nuestros objetos con el color que nosotros queremos y de esta manera le modificamos el color rápido al texto. Vamos a la herramienta selección y subimos para darle un efecto 3D. Para eso vamos a dar extrusión. La vista que tiene nuestro objeto es la que viene predefinida y la profundidad para mí en este caso es muy bajita, vamos a subirla. Creo que por ahí estaría bien. Si bajamos podemos cambiarle la vista por una isométrica, pero en vez de hacia arriba como el resto de los objetos vamos a darle una isométrica derecha. De esta manera tendríamos una perspectiva similar, pero en vez de tener el objeto pegado a una superficie horizontal, lo vamos a tener pegado a una superficie vertical con una perspectiva tridimensional. Si vamos a iluminación vamos a poder visualizarlo con más claridad. Aquí arriba vemos cómo el objeto tridimensional está pegado como a una pared. Aún más podemos visualizarlo si activamos la sombra. Tenemos una iluminación relativamente superior derecha y la sombra se esparce sobre esta pared vertical. Podemos modificar esto para que se vea parecido al resto de los objetos si en la posición de la sombra, que es esta que está aquí, la modificamos por debajo del objeto. Ven como ahora la iluminación y el sombreado del objeto aparentan estar sobre una superficie horizontal. Vamos a aumentar el límite de la sombra al máximo como están en el resto de los objetos y vamos a tratar de dejarlo parecido al resto de los objetos. Para eso vamos a aumentar la intensidad al 100%, la rotación si la dejamos en 0%, fíjense cómo se acomoda tal cual el resto de los objetos, la altura también a un 60%, suavizado al 75% y la intensidad al 100% como el resto. Hacemos clic sobre el objeto y vemos como el sombreado nos ha quedado en una apariencia similar al resto. Vamos a aumentar el tamaño del objeto para que sea mejor y ahí lo tendríamos. Vamos a moverlo. Vamos a mover un poquito todo, un poquito más a la izquierda y ahí estamos. Y ahí nos ha quedado. Ahora les voy a mostrar cómo hacer algo similar pero con nuestro logotipo, que realmente es algo muy simple. Yo aquí abierto en otra pestaña de Illustrator tengo abierto nuestro logotipo. Voy a seleccionar solo la parte que a mí me interesa, la voy a copiar y la voy a pegar en mi espacio de trabajo. La voy a mover un poquito hacia acá para que no interfiera con el resto de los objetos. Voy a mover esta ventana de 3D Materiales hacia la izquierda para que no tape nuestra imagen. Vamos a agrandar el logo con el shift presionado para mantener la proporción y lo colocamos y lo ubicamos donde nos parezca mejor. Antes de realizar cualquier ajuste de tridimensión vamos a ir a objeto, trazado compuesto, crear. De esta manera el logo, aunque tenga muchas partes de colores distintos, lo va a unificar dándole una apariencia de un objeto único en una sola pieza, para que así el trabajo, sobre todo en la iluminación, no sea muy pesado para la PC y no complicarnos más la vida para realizar el efecto.
Eso sí, al logotipo le va a dar una propiedad única, como por ejemplo de color. O sea, no podríamos tener el logotipo como teníamos antes de diferentes colores, sino que le va a dar una propiedad única de color, así como el resto de propiedades. Bien, vamos a ir a objeto, vamos a subir y vamos a darle extrusión. Vamos a cambiar el color porque este color nos permite ver bien los cambios. Vamos a darle el mismo color que el resto de los objetos. Vamos a bajar y vamos a cambiar la rotación hacia la isométrica hacia arriba. Vamos a cambiar la orientación del eje Y y del eje Z en negativo para que nos quede tal cual el resto. Y vamos a subir para cambiarle la profundidad. Vamos a agregar un poquito de profundidad. Está muy bajita la profundidad, por ahí estaríamos bien. Y lo que sigue es ponerle la sombra y la iluminación. Para eso vamos a ir a la pestaña de iluminación. Vamos a bajar, aplicar las sombras y darle el mismo ajuste que le dimos al resto de los objetos. Era intensidad al 75, rotación al 0, altura al 60, suavizado 75 e intensidad de la luz natural al 100%. Y de esta manera ya lo tendríamos terminado. Podemos aplicar algún tipo de ajuste diferente para que nos quede un poquito más bonito. Por ejemplo, vamos a copiar nuestro objeto y vamos a pegarlo o en el mismo lugar o detrás, por ejemplo. Vamos a cambiar el color por un color un poquito más fuerte. Y vamos con las flechas y con el shift presionado para que haga varios movimientos al mismo tiempo hacia abajo. Por ahí estaríamos bien. Y lo siguiente va a ser ir al que está arriba y vamos a quitarle la sombra. Y de esta manera podemos, por ejemplo, lograr muchos efectos diferentes, dándole más profundidad, varios colores, cosas que pueden realmente quedarnos muy bien. Muy bien, esto creo que sería todo. Hemos explicado cómo funciona esta herramienta de 3D materiales, realizando diferentes formas geométricas, inclusive utilizando texto y nuestro propio logotipo. Espero que les haya servido el video, les mando un saludo grande y hasta la próxima.